¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Vamos a concluir esta larga serie de sesiones que hemos tenido, que espero que hayan resultado no solo interesantes, ¿no? Sino que hayan planteado preguntas y respuestas con relación a los temas, con relación a el positivismo, con relación a la hermenéutica y el positivismo como corrientes filosóficas, después su aplicación en el derecho y luego la hermenéutica como una actividad de interpretación. Y entonces aquí ya estamos entrando a problemas relativos a la interpretación como actividad jurisdiccional. Y diferentes, decía, problemas a los que se enfrenta o se enfrentan los operadores jurídicos cuando vislumbran esta parte. Y vamos a concluir también viendo problemas, ya no solo problemas prácticos a los que se enfrentan, sino las escuelas que se refieren a la interpretación jurídica como actividad, ¿no? Ya no únicamente estas grandes teorías, su relación con el derecho en cuanto a ejercicios filosóficos y la propuesta filosófica general, epistemológica, etcétera, sino ya cuestiones aplicadas propiamente a la interpretación del derecho, ¿no? Y ahí vamos a ver también posturas que revelan, desde luego, una posición teórica determinada y con ello también se define una metodología, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Ayer nos habíamos quedado con problemas semánticos, ¿no? Entonces, vamos a continuar viendo esa semántica, cuál es la importancia, bueno, qué es y por qué es importante hablar de la semántica, que como parte de la gramática, de la semiótica, y a diferencia de la sintaxis, sí tiene una relación directa con el significado de los signos, ¿no? O sea, se designa este significado con base en una relación sostenida entre estos y los objetos que designan. O sea, relaciones entre palabras, ¿no? Y entonces, si la norma jurídica, que ya dijimos es un signo escrito, ¿a qué se refiere? ¿No? ¿A qué objeto se refiere? Entonces, el tipo de problemas semánticos a la hora de hacer una interpretación de las normas jurídicas esencialmente consisten en la atribución de significados a los signos, ¿no? Esta atribución de significado no se limita al campo textual de las palabras y a las oraciones, como lo supone la gramática, porque el derecho no solamente se interpreta lo escrito, ¿no? Decíamos, también se interpretan conductas, intenciones, circunstancias, y entonces en este sentido hay referencias a la obra de Paul Ricoeur y de Gadamer, ¿no? Porque dan este giro, como vimos, a la noción de texto, que se entiende no únicamente como signo escrito, sino como todo diálogo, toda acción que atribuye significado desde una visión, semiótica o semántica. Entonces, desde esta perspectiva, los problemas semánticos de interpretación de las normas pueden ser de dos tipos principalmente, ¿no? Primero, los vocablos que se utilizan en la estructura normativa, la atribución de significado de las palabras, las oraciones que integran la norma como proposición y que determina algunas de las características esenciales de la norma a la hora de ser aplicada, ¿no? Su alcance territorial, su imperatividad, su generalidad y desde luego su coercitividad o coercibilidad. Estos problemas suelen agravarse cuando los vocablos que se utilizan por el legislador, la legisladora, son especializados y que no sean exclusivos de la disciplina jurídica, ¿no? Otras áreas, pues, cuando se entrecruza con la medicina, con la ingeniería, la biología, la física, etcétera. Entonces, en muchas ocasiones, es necesaria la presencia de peritos especializados para aclarar el significado de ciertos términos o de ciertos enunciados, ¿no? Nos encontramos en la práctica comúnmente con este problema, ¿no? Cuando decimos, bueno, hay ciertas cosas que para el derecho tienen un significado específico en el lenguaje técnico jurídico, pero afuera de este tienen otro significado. Bueno, aquí sucede lo mismo cuando un enunciado normativo no se refiere necesariamente a términos jurídicos, pero que tiene otros términos que no son tampoco los de la cotidianeidad, digamos, sino que se refieren a otras disciplinas. Esto nos puede llevar a la derivación también de corte filosófica que habíamos visto, de corte hermenéutico, de corte de significados, que cada disciplina genera su código, ¿no? Y su código resulta un tanto cuanto indescifrable, un tanto cuanto oscuro para quienes no conocen no solo la terminología, sino la relación
entre los significados, ¿no? Uno puede conocer el significado de una enfermedad determinada, pero puesto en un enunciado médico, ¿no? No se sabe muy bien a qué se está refiriendo, ¿sí? Eso sucede. Entonces, y pasa lo mismo con la ingeniería, cuando hay un dictamen de un perito con relación a algún edificio, algún puente, lo que sea, tiene su propio código y tiene su propia semántica, es decir, su propia relación de los conceptos con el campo al que hacen referencia, ¿no? Entonces, estos significados adquieren un segundo significado, una segunda posibilidad de interpretación cuando traspasan del campo jurídico a otros, ¿no? Y que además, no solo eso, porque se complica si estos enunciados, aunque no provengan del campo jurídico, producen efectos jurídicos, ¿no? Como decía, la legislación en torno a la medicina o la legislación en torno a la física, a las ciencias, ¿no? Etcétera. Y entonces todos ellos van a resultar, digamos, de algún modo problemáticos por la relación semántica que suponen, ¿no? El segundo tipo de problemáticas tiene que ver con la atribución de significado a todo signo no escrito con que el intérprete se encuentra en los procesos interpretativos, ¿no? Las conductas, las intenciones, las circunstancias alrededor de los hechos y también la voluntad del legislador. En derecho administrativo es muy común, por ejemplo, que cuando se comete una infracción determinada, se exija que a la hora de hacer la motivación, aquí no estamos hablando del juzgador, estamos hablando de el elemento de la autoridad, el que sea, que le está atribuyendo la comisión de una conducta a partir de una prohibición en una norma. Tan fácil como circular a exceso de velocidad en un tramo determinado. Y muchas veces en esa fundamentación, claro, aquí estamos hablando de una autoridad que puede no tener un entendimiento de la terminología jurídica muy acabada, pero que no obstante tiene que cumplir con ese requisito, ¿no? Para que pueda revestir de legalidad su acto administrativo, en este caso, para ejemplo, ¿no? Y cuando se resuelve, normalmente se dice esta atribución, no se dice de esa forma necesariamente, pero dice, bueno, vamos tratando de redactarlo en términos judiciales, una resolución judicial, diría, la conducta que se atribuye al presunto infractor no contiene en la motivación circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitan identificar que efectivamente se verificó. Bueno, que efectivamente se realizó. Es decir, el mero hecho de sostener en el acto administrativo que iba exceso de velocidad no basta para tener por acreditada la conducta, porque no dicen dónde estaba, dónde se encontraba físicamente, cómo es que se cercioraron de que efectivamente iba a un límite de velocidad más allá de lo permitido, etcétera, ¿no? Entonces, a falta de esas circunstancias, a falta de esa atribución semántica, esa relación entre conceptos, es que puede haber en este caso es una insuficiencia de fundamentación y motivación, pero que finalmente se trata de una interpretación porque le estoy atribuyendo a una persona, a una conducta específica de una persona, una relación con una hipótesis normativa, con unas circunstancias de hecho, ¿sí? Entonces, si bien decía la persona que impone el acto, ¿no? Para poner un ejemplo muy concreto, puede no tener una formación jurídica muy estricta, sí tendría por lo menos que acreditar cómo es que se cercioró de que la conducta prevista en la hipótesis normativa de la fracción tal, inciso tal, efectivamente sucedió como lo cuenta, ¿no? Entonces, esa es una importancia semántica, ¿sí? Pero que además esa importancia semántica no es exclusiva de enunciados, ¿no? Sino que esos enunciados hacen referencia a una realidad que desde luego, aunque se expresa lingüísticamente, son signos distintos, ¿no? Son motivaciones, son circunstancias que rodean los hechos distintas a los enunciados normativos que los contienen. Entonces, estos elementos resultan fundamentales para cuando se individualiza la norma, ¿sí? Por eso el ejemplo, no se establecieron las condiciones de modo, tiempo y lugar en que sucedió la conducta y por lo tanto no se puede determinar, no se puede saber que efectivamente
esté apegada al principio de legalidad y entonces hay una falta de motivación de la sanción en este caso, ¿no? Entonces el juez hace esa interpretación de esa atribución de conducta con relación a una norma, ¿no? Y en este caso, pues, se reviste de ilegalidad porque falta esa relación semántica, ¿no? Con el entorno. Entonces, en la medida de lo posible, el legislador trata de contemplar estos elementos que integran la norma, pero hay circunstancias que lo exceden, ¿no? Hay circunstancias en donde deben de ser forzosamente llenados por, en este caso, el derecho administrativo, por quien comete la posible infracción, ¿no? Entonces, bueno, cuando el juez es el que le atribuye significado a las acciones de las personas, ¿no? Bajo el supuesto jurídico correspondiente, entonces es necesario que haya igualmente esta concordancia semántica, ¿no? En materia penal, donde la aplicación del derecho, además, y también en materia administrativa, valga decirlo, ¿no? Hay una jurisprudencia que establece cómo los principios de derecho penal pueden ser trasladados al derecho administrativo y en el derecho electoral los procedimientos especiales sancionadores tienen una naturaleza administrativa, todo tiene una conexión, ¿no? Entonces, inclusive para medios de defensa electorales, esto nos sirve, estos ejemplos que estoy diciendo, ¿no? De las relaciones pragmáticas entre los enunciados, las relaciones semánticas, entonces, la individualización de la pena, la determinación del tipo, ¿no? La individualización de la sanción en el caso de los procedimientos administrativos, dependen de una interpretación de los signos, o sea, de conductas a que se refiere la semántica en relación con la semiótica, ¿no? Entonces, en los sistemas penales, en los sistemas sancionadores modernos, se admite que el árbitro judicial tiene una facultad que debe considerar cuando aplica la ley circunstancias especiales de cada ilícito, ¿no? Circunstancias de ejecución y las peculiaridades del delincuente. ¿Cuáles son los problemas semánticos de interpretación más comunes, no? Aquí lo que estaba hablando primero era de la relación, la importancia de la relación entre signos lingüísticos o que son extralingüísticos, metalingüísticos, ¿no? Pero cuando hablamos de enunciados para interpretar, ¿cuáles son los problemas, no? Ya en las relaciones de signos, pero en la idea de la semántica, ¿no? Por un lado, pues la ambigüedad del lenguaje, ¿no? Una palabra, un término, acción que se puede entender de más de un modo y que admita distintos significados, ¿sí? La idea de persona moral puede referirse a personas jurídicas colectivas o a una persona que tenga un buen nombre, ¿no? A una persona cuya moral esté a prueba de duda, digamos, ¿no? La vaguedad, obviamente, ¿no? La impresión, la indeterminación de los significados de los vocablos. Si decimos joven, si decimos buenas costumbres, ¿no? Que de repente por ahí en algunas legislaciones civiles y penales venían esos términos. Tarde, que se entiende como tarde, ¿sí? Si yo digo a todo aquel que se encuentre tarde, ¿eso qué es, no? Como establezco un parámetro para definir eso. Entonces, ese tarde es una relación semántica, ¿sí? Bueno, y luego está la pragmática. Todos estos, decíamos, son problemas a la hora de interpretar, problemas a los que se enfrenta el aplicador del derecho. La pragmática es la parte de la gramática y de la semiótica que habla de los signos en relación con sus usuarios, ¿no? O sea, es el modo en cómo el contexto concreto donde los signos se utilizan, influye en la comprensión del significado. Entonces, se reconoce desde esta perspectiva que hay palabras, que hay acciones con posibilidad de ser entendidas según el lugar, el usuario y en general las circunstancias en que se empleen o desarrollen, ¿no? Y en muchas ocasiones están sujetas a cuestiones culturales del lugar, ¿sí? Este tipo de problema en la interpretación de las normas es muy común en México porque no nada más es la extensión territorial, es la diversidad cultural entre entidades federativas, inclusive al interior de ellas, ¿no? Y entonces, cuando el legislador, la legisladora, plasma la norma jurídica en papel, tiene que buscar ser lo más específico posible, no solo en lo que significan las palabras, sino en las implicaciones, las circunstancias en donde se pueden aplicar. Un ejemplo de esto puede ser, había
en el Código Penal Federal había un tipo penal que decía que se debían de ser considerados por el juez para determinar la sanción en caso de robo, el valor de lo robado y el uso de la violencia o no en la ejecución del delito, ¿sí? Entonces, bueno, todas esas circunstancias, decía, hacen que sea difícil determinar claramente cuáles son esas circunstancias, cómo se van a aplicar, pero se deja este margen amplio porque dependiendo del contexto, dependiendo del valor de lo robado, del uso de la violencia, se podía determinar una sanción, ¿no? En derecho administrativo, vuelvo al derecho administrativo porque me gustan los ejemplos de derecho administrativo porque es una rama que conozco bien. Sucede cuando se individualiza la sanción que se establecen igual parámetros, ¿no? Un mínimo, una multa mínima de un tanto y una multa máxima de tanto. Dependiendo de la conducta, va a haber sanciones, pero siempre tienen parámetros, es importante que los tengan. Y hay una serie de factores que se deben de tomar en cuenta para poder individualizar. No nada más es, bueno, como cometió la sanción, entonces le impongo como cometió la conducta, entonces le impongo la sanción que corresponde, sino que al establecerse parámetros, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que se tienen que analizar, que el juez tiene que analizar y desde luego motivar por qué se le pone una multa específica, ¿no? Y a considerarse las condiciones económicas de la persona, por ejemplo, ¿no? La gravedad de la sanción, eso también tiene una forma de determinarse. Ahorita pongo un ejemplo electoral para ello, el criterio de determinancia, ¿no? La reiteración, o sea, si se trata de una persona o puede ser persona moral o física en el derecho administrativo, ¿no? Que lo ha hecho de manera reiterada, y entonces ahí habrá elementos para que la sanción no sea la mínima, por ejemplo, ¿no? El criterio de determinancia en derecho electoral, sabrán que esto se refiere a cuando se trata de violaciones graves que pueden trascender a la elección, ¿no? Que puede ser uno de los criterios para anular una elección. El número del criterio de determinancia en términos generales significa número de violaciones, ¿no? Cuántas sucedieron y la magnitud de ellas, ¿no? Un elemento cuantitativo y cualitativo que en su conjunto pueden dar una determinancia. Y entonces también se hace todo un razonamiento de por qué se consideran graves, por qué no son aisladas, por qué hubo varias violaciones que en su conjunto le dan gravedad y que con alta probabilidad han alterado el resultado de la elección. Ahí hay un ejercicio de atribución de sentido, ¿no? O sea, los hechos sucedieron de una manera con relación a un contexto y entonces se aplica una consecuencia normativa, pero no es una subsunción nada más, no nada más es, bueno, aquí está la conducta y aquí está la sanción, sino que hay que tomar, hay que valorar toda una serie de otros acontecimientos que se simbolizan en una palabra, en este caso, determinancia, ¿no? Y es determinante para, decía, la legalidad o los principios constitucionales que tienen una elección, la legalidad, la certeza, y entonces se tiene que anular por estas razones, ¿no? Pero se hace ese recuento, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo que nos puede ayudar para entender a la pragmática, ¿no? Bueno, entonces, no importa cuánto el legislador lo intente, siempre es imposible encuadrar en el texto normativo la totalidad de la realidad que se pretende regular. Siempre va a haber circunstancias ajenas al texto, aunque posteriormente las contemple por medio de reformas, ¿sí? Entonces, los principales problemas de tipo pragmático que existen en la interpretación de la norma jurídica son aquellos donde no hay correspondencia, total o parcial, entre lo prescrito en la norma y la realidad en donde se le pretende aplicar, o en ciertas circunstancias, tanto hechos como personas que no están contempladas en el ordenamiento. Entonces, cuando el intérprete, sobre todo la o el juzgador, considera que no puede dejar de conocer y solucionar los asuntos que se llevan a su jurisdicción, y encuentra este panorama, entonces tiene que recurrir al criterio jurídico, ¿no? Busca la intención del legislador y considerar circunstancias existentes cuando se creó la norma, a buscar precedentes, jurisprudencia, y desde luego la consideración de las circunstancias concretas del asunto a los fines mismos del derecho, todo esto en los ejercicios de argumentativos, ¿no? Que se hacen
ante la insuficiencia, que otra vez, la insuficiencia no es que necesariamente sea un problema de una mala redacción de una norma, sino la infinidad de posibilidades que una misma hipótesis normativa puede contemplar, ¿no? Y entonces hay que hacer este tipo de ajustes. Porque algo puede considerarse como grave, ¿no? En esto que decía el criterio de determinancia. Bueno, entonces habría que hacer toda esta intelección, desde luego basarnos en precedentes, a falta de precedentes, entonces hacer un razonamiento robusto de qué se considera grave para el caso de una conducta que puede ser determinante para el resultado de una elección, ¿no? O una serie de conductas. Bueno, y luego están los problemas lógicos. Déjenme nada más avanzar aquí en la presentación, ¿no? Los problemas lógicos que hacen relación a ya no a problemas lingüísticos, como nos referimos, ¿no? Que pueden ser gramáticos o semióticos, sino que los problemas lógicos son una relación con cuestiones ubicadas dentro del campo de la lógica formal, de un tipo más positivo, en relación con la correcta estructura del pensamiento y el principio de coherencia normativa que concibe al sistema jurídico como un todo unitario. Los problemas lógicos comúnmente colocan al intérprete frente a disyuntivas normativas, ¿no? Antinomias, contradicciones, inconsistencias, redundancias. Hay una clase de lógica jurídica que a lo mejor ya han tomado, pero bueno, de manera general, diremos que las antinomias son contradicciones entre dos o más preceptos normativos, de manera total o parcial, y esto hay un problema, ¿no? Porque atendiendo al principio lógico que expresa que dos mismos juicios contradictorios no pueden ser igualmente válidos al mismo tiempo, entonces ese es un problema, ¿no? Recuerden cuando hablamos de Bertrand Russell, cómo él, su lógica simbólica, la construye a partir de observar justamente una aparente antinomia que no lo era, de una correspondencia de dos geometrías, ¿no? La euclidiana y geometrías que proponían otras cuestiones, pero que en realidad no se contradecían entre sí. Entonces, ahí lo que vimos no fue una antinomia, sino que se expandían las posibilidades para interpretar la realidad que trata de esquematizar la geometría, ¿no? Bueno, aquí lo que decimos es, como newtonianamente, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo, dos proposiciones contradictorias entre sí no pueden ser ambas ciertas, ¿no? Una tiene que ser necesariamente falsa, o las dos. En fin, los factores que influyen en la formación de antinomias son varios, ¿no? Puede ser que el legislador, cuando crea una norma en la actualidad, no sea el mismo que creó la norma contraria, o que el legislador creador de la norma contraria puede ser un poder de la unión diferente. Y bueno, pues los sistemas jurídicos son tan amplios que la aplicación de preceptos normativos contrarios es más común de lo que se desea, ¿no? Por su parte, las inconsistencias normativas suceden cuando la o el legislador atribuye a un mismo supuesto dos normas distintas, consecuencias jurídicas también distintas, ¿no? Las redundancias suceden cuando el legislador regula dos normas y de la misma manera una misma situación, ¿no? Y que desde luego dan lugar a conflictos de competencia y jerarquía normativa, ¿no? Entonces, aunque los sistemas jurídicos son concebidos como todos unitarios, donde impera la armonía de las partes integrantes, a pesar de su funcionamiento independiente, no deja de reconocer que el derecho y su manifestación por medio de los sistemas jurídicos son obra humana y que por lo tanto son imperfectos, pueden ser imperfectos, ¿no? Y que por lo tanto se puedan mejorar. Entonces, bueno, esa es algunas de las cuestiones, ¿no? Con relación a esto. Y hay algunas proposiciones que el Poder Judicial ha establecido. Esta es una tesis de la novena época, ¿no? De febrero de 2010, la tesis 31, que dice lo siguiente para evitar estos problemas, estas soluciones cuando haya conflictos. Esto lo leo textual, dice, la primera solución consiste en proceder a hacer un análisis penetrante de los enunciados que se vislumbran en conflicto con el fin de determinar si cabe la posibilidad
de asegurar a cada una un campo material o temporal distinto de aplicación, con lo que el enfrentamiento se evita y queda solo en los terrenos de la forma o la apariencia, ¿sí? Cada una un campo material o temporal distinto de aplicación. Primer forma de evitar, bueno, si es que hay un conflicto normativo en cualquiera de estas posibilidades, primero es ver esa parte. La segunda es la prevalencia de una de las disposiciones discrepantes en el sistema jurídico y la desaplicación de la otra, ¿no? Lo general con relación a lo particular, etc. Entonces, la doctrina, la jurisprudencia proveen, ¿no?, de métodos, de criterios para justificar la desaplicación, no aplicación, con base en algunas características que concurran en cada antinomia. Sigue la tesis, dice, en esa situación, el conflicto formal o aparente se conforma en la realidad. En esta línea, son del conocimiento general los criterios clásicos o tradicionales de solución de antinomias bajo la denominación de criterios jerárquicos, de especialidad y cronológico, así como otros métodos recurrentes, ¿no? Entre las dos fórmulas indicadas, siempre se ha considerado mucho más conveniente, saludable y satisfactoria la primera de las que mencioné, porque con ella se consigue preservar en su integridad la obra del legislador y se conjura toda posibilidad de confrontación entre los poderes estatales al mantener nítidamente a cada uno dentro del ámbito de sus atribuciones naturales. En atención a lo anterior, el operador del derecho y sobre todo los órganos jurisdiccionales como responsables terminales de esta labor deben dirigir y optimizar al máximo sus esfuerzos. En primer lugar, a la búsqueda de la aplicación de esa primera fórmula para que puedan emplear las valiosas herramientas constituidas por los métodos de la interpretación jurídica y solo si después de denodados esfuerzos orientados a dicha resolución no encuentran posibilidades de evitar la confrontación, deben pasar a los criterios aplicables para resolver el conflicto por la vía de la desaplicación de alguna de las reglas desavenidas. E inclusive, si una actuación subsecuente encontrara facticidad para la primera fórmula, deberán dar marcha atrás y decidirse por ello. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, vamos a pasar ahora a los planteamientos de la interpretación jurídica, ¿no? Que como ya vimos, ¿no? O sea, a ver, ya recogimos las ideas filosóficas, ya recogimos algunos de los planteamientos más importantes con relación a las posiciones, digamos, dominantes en cuanto hacia la hermenéutica jurídica como una herramienta para la interpretación, y ahora ya vamos a ver técnicas de interpretación según escuelas, ¿no? Algo a lo que ayer me referí de modo muy general. Aquí vamos a hacer muchas referencias, ya no a filosofía general, sino a filosofía del derecho en lo particular, ¿no? Cuando hablamos de interpretación jurídica, pues ya habíamos hablado de ello, pero de acuerdo con Guastini, dice que hay un concepto restringido de interpretación, que es la atribución de significado a una formulación normativa cuando haya dudas o controversias en torno a su campo de aplicación, ¿no? O sea, no hay interpretación, hay interpretación cuando el texto no es claro, o no hay interpretación cuando el texto es claro y no deja dudas o controversias. Luego está el concepto amplio, ¿no? Y se usa para referirse a cualquier atribución de significado a una formulación normativa, independientemente de si hay dudas o controversias. Entonces, la interpretación es un presupuesto necesario para la aplicación del derecho, ¿sí? O sea, esta idea vale la pena entenderla en términos de que hay quienes proponen que siempre hay labores de interpretación, independientemente de que la ley sea clara o no, y hay quienes dicen solo hay interpretación cuando la ley no es clara, ¿no? Entonces, hay una idea de interpretación que supone que se trata de una actividad distinta a la definición, ¿no? Y aunque estas dos ideas implican la reformulación de una expresión, hay una, ¿no? La segunda, la de como presupuesto necesario para aplicar el derecho, que busca adscribir un significado
con el que con el que supera la indeterminación semántica a priori. Es decir, hay propuestas que dicen que los enunciados jurídicos, y lo he mencionado a lo largo de estas 4 clases, la indeterminación del derecho, ¿no? Ayer nos referimos a ello cuando hablábamos de la escuela del realismo jurídico norteamericano. Iba a decir el realismo social, pues es otra cosa. El realismo jurídico norteamericano, que hablaba de la indeterminancia y la metodología que seguía este autor de Derecho e Incertidumbre, con relación a un método de conocimiento y una serie de prejuicios que pueden existir a la hora de conocer la verdad jurídica, ¿no? Bueno, por otro lado, la idea de que hay una determinación semántica a priori supone que los enunciados jurídicos por su propia naturaleza son indeterminados. Ahorita vamos a ver algunas corrientes con relación a ello, ¿no? Y la interpretación relativa al concepto restringido significa que se reconstruye el significado a posteriori, ¿no? Después, y que la norma no es propiamente indeterminada, ¿no? Entonces, bueno, el objeto de la interpretación jurídica es, en sentido amplio, el objeto de la misma, como habíamos dicho, quien interpreta, ¿no? Cualquier entidad capaz de portar sentido, aunque normalmente solo se interpretan entidades lingüísticas, ¿no? Es decir, ¿quién atribuye el significado a qué? En términos generales, hay 3 respuestas a la pregunta sobre qué es lo que se interpreta, ¿no? Disposiciones jurídicas, normas jurídicas o el derecho, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que vamos a interpretar? Cuando definimos el objeto de la interpretación jurídica, ¿a qué nos referimos? ¿Solo a los enunciados normativos? ¿A las disposiciones jurídicas en sentido amplio o al derecho como actividad, ¿no? Obviamente, ninguna es una respuesta que necesariamente sea completamente satisfactoria. Cuando hablamos de interpretar disposiciones jurídicas, dejamos fuera la costumbre. Ya vimos cómo el realismo jurídico norteamericano lo tenía con una importancia nada menor, ¿no? La tercera, cuando se dice el derecho, traslada el problema a la búsqueda de un concepto claro y compartido de lo que es el derecho, ¿no? Y la segunda dice, las normas jurídicas son producto de la interpretación, no su objeto, ¿no? Porque se interpretan disposiciones, expresiones jurídicas, pero la norma jurídica entienden por esta, en algunas corrientes, la determinación, la aplicación del derecho, ¿no? De la disposición. Se convierte en norma una vez que se aplica, que es la propuesta del realismo norteamericano. Entonces, esta proposición corresponde a quienes adoptan un concepto amplio de interpretación, que dicen, interpretar es designar el significado de un texto legislativo, no conocer, sino producir una norma, ¿no? Aquí encontramos nuevamente a Guastini, que dice que no es lo más conveniente utilizar la palabra norma ni al texto interpretado ni al resultado de la interpretación. Algunos otros autores, cuando hacen la crítica a la idea kelseniana, de que la norma es el significado de un acto de voluntad y que dice que interpretar es determinar el significado de algo, dicen que la norma no puede ser objeto de interpretación, ¿no? En cambio, la crítica es que la idea de que se puede determinar el significado de un significado es evidentemente absurda, ¿no? Si ya tiene un significado atribuido, ¿cómo lo vas a determinar? Y si no tiene un significado determinado, entonces, ¿qué es esa proposición, no? Pero justamente esa es la idea de algunas propuestas con relación a la indeterminación del derecho, ¿no? O sea, que los significados y que todas estas relaciones, ¿no? Lingüísticas, pragmáticas, semánticas, no necesariamente están determinados a priori y que por lo tanto hay que atribuirles un significado, utilizando cualquiera de las técnicas, dependiendo del problema normativo al que nos encontremos, ¿no? Y desde luego, dependiendo de la escuela, quizás a la que nos adscribamos, ¿no? Bueno, entonces, a quienes hacen una defensa de la idea de la argumentación kelseniana,
piensan que que Kelsen toma la perspectiva de la interpretación auténtica, ¿no? Que esta concepción no está ligada a establecer el sentido lingüístico de una norma afectada por la indeterminación semántica, ¿no? Vamos a ir ligando las ideas que hemos expuesto, ¿no? Sino que dicha interpretación permite libre tránsito de una grada superior a una inferior del ordenamiento. Hay quienes afirman también que desde la perspectiva de la interpretación no auténtica, no hay problemas en considerar, ahorita vemos esta parte, no hay problemas en considerar que el objeto de interpretación son normas, que son entidades portadoras de significado, no solo textos. Eso es un problema, ¿no? Problema en relación a, bueno, que vamos a entender por textos, y si entendemos por textos lo que ya vimos de Gadamer, pues, bueno, eso también tiene sus implicaciones semánticas y pragmáticas, ¿no? Pero bueno, entonces la actividad de interpretación consistiría en mostrar, en percibir el significado, o sea, no es la interpretación la actividad que da origen a la norma, ¿sí? Y hay otros que dicen que sí. La crítica que hace Guastini es que esta idea no solo es inoperante, sino que aceptarla tiene varias repercusiones, ¿no? Primero, que no habría una norma jurídica antes de la interpretación auténtica, mediante la cual el órgano de aplicación dota de significado a los enunciados normativos. Y bueno, hay muchas críticas a esta postura, porque entonces, ¿quién es el órgano creador del derecho, no? Bueno, eso como posturas generales, pero vamos a hablar de algunas de las teorías recientes con relación a este debate que, insisto, lo que di fue un panorama más o menos general de las proposiciones, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos en la diapositiva algunas de las características generales. En el estudio de las teorías que concentran las posiciones principales en el debate contemporáneo sobre la interpretación jurídica, tradicionalmente se ha optado por que se presenta cada uno de los autores de manera sucesiva, ¿no? En un artículo, déjenme ahorita les paso el nombre del artículo y de su autor, que es en donde baso parte de lo que estoy tratando ahorita. Se llama Una interpretación jurídica, una propuesta de esquematización de planteamientos, publicada en la revista Isonomía en 2004. Y entonces se propone hacer más bien mostrar las características de unos y de otros, ¿no? O sea, de unas corrientes y de otras, y las posturas teóricas de cada uno, no de manera sucesiva, sino que establece las diferencias, las similitudes entre las perspectivas, y que con esto, pues, trata de redimensionar, la discusión teórica de la interpretación jurídica. Y a la hora de hacer estas comparaciones, ve que hay visiones de interpretaciones como actos de voluntad contra visiones del derecho como concepto interpretativo, formalismo contra escepticismo, y la perspectiva del juez contra la perspectiva del legislador. Entonces, la primera que tenemos aquí en la diapositiva es una visión, una confrontación de visiones entre la interpretación como un acto de voluntad y la idea del derecho como un concepto interpretativo, ¿no? Que tiene, como decíamos, tanto sus cuestiones teóricas como metodológicas que definen a unas y a otras, ¿no? Entonces, es durante los años 60 del siglo XX que surgen teorías que tienen visiones distintas en cuanto a qué papel se asigna a la interpretación jurídica, ¿no? Hubo un movimiento, una serie de ideas en los años 60 que pensaban que una interpretación en un procedimiento, así se decía, espiritual, que acompaña el proceso de aplicación del derecho en su tránsito de una grada superior, una norma superior, a una inferior. Y para 1986 surge otra idea de interpretación superior que dice que el derecho es un concepto interpretativo, que los jueces tienen que decidir lo que el derecho es, interpretando la práctica de otros jueces, decidiendo lo que el derecho es, ¿no? A esto el autor le denomina pureza hermenéutica, y los autores, digamos, que pueden dar cuenta de esta ¿cómo le podríamos decir? De estas dos posturas es Kelsen contra Dworkin, ¿no?
Entonces, para Kelsen, corresponde distinguir de la manera más nítida posible la interpretación del derecho que efectúe la ciencia jurídica de la interpretación realizada por órganos jurídicos. Dice, es aquella pura determinación cognoscitiva del sentido de las normas jurídicas. No es, a diferencia de la interpretación de los órganos jurídicos, una producción de derecho. Entonces, de acuerdo con este planteamiento, la postura del derecho como ciencia, ya mostré yo ayer mis reservas con decirle así, pero bueno, la postura del derecho es limitarse a describir los distintos significados de una norma, no prescribirlos, ¿no? Y se privilegian no prescribirlos y privilegiar con ello interpretaciones sobre otras, ¿no? Es incapaz de colmar lagunas porque esta es una función creadora del derecho, ¿no? O sea, el intérprete no es quien debe colmar las lagunas, debe siempre exponer posibles significados y dejar que el órgano jurídico competente tome la decisión de entre esas igualmente posibles interpretaciones jurídicas, ¿no? Aquel estudioso del derecho que hiciera una recomendación estaría de acuerdo con Kelsen realizando una función de política jurídica, pero no de ciencia jurídica, ¿no? Volvemos a retomar la idea de ciencia jurídica positivista para explicar cuál era su posición teórica, ¿no? El planteamiento positivista no es una casualidad, ¿no? Una de las ideas, lo hemos reiterado en estas sesiones, fundantes del positivismo filosófico y del positivismo jurídico, es que el elemento subjetivo no esté presente, ¿no? O sea, que el observador, en este caso el intérprete, no afecte al objeto observado, en este caso a la norma jurídica, ¿no? Que no se establezca una relación. ¿Por qué? Porque se trata, recuerden la proposición de Comte, ¿no? Que era producir conocimiento generalizable, verificable, y válido en todo momento y en todo lugar, ¿no? De tal manera que una labor interpretativa de este tipo supondría no solo un elemento subjetivo, sino un resultado que no podría ser generalizable, porque entonces depende de quién hace la observación, es el resultado que se arroja, ¿no? Y entonces ahí hay un trazo muy interesante, muy importante para comprender la ciencia jurídica, porque la ciencia jurídica, desde esta proposición, tiende a estar en la corriente del positivismo filosófico y del positivismo jurídico en estos sentidos, ¿no? Cuando se hacen ejercicios de lógica simbólica, tipo Russell, tipo las antinomias, tipo los enunciados y su conjunción, su sistematicidad, se debe de hacer con las reglas propias de ese sistema, con las reglas propias de la lógica, y la insuficiencia no debe ser llenada por el elemento subjetivo, ¿no? Porque entonces ya se está haciendo una función distinta, ¿no? Entonces, vemos cómo los marcos teóricos van a influir, como decía al principio, tanto en la idea misma de qué es el derecho, cómo debe interpretarse y, por lo tanto, ese marco teórico influye en la metodología, ¿sí? La metodología tendría que ser la lógica y las reglas de la lógica formal. Hay otra lógica natural que es muy interesante analizarla. En otro módulo se analiza, en un módulo de lógica política, que no viene al caso aquí, pero bueno, la menciono para nada más para decir, no es la única lógica necesariamente posible. Esta es una lógica fundada en las matemáticas con el desarrollo que ya vimos, ¿no? Pero bueno, entonces, esta idea del derecho, que se aplica a una decisión entre varias alternativas, que es el punto de partida para que Kelsen afirme que todo acto de aplicación es un acto de creación del derecho, y ese acto de labor creativa, perdón, en ese acto de labor creativa no puede ocupar otro lugar que el de un acto de voluntad, ¿sí? Por su parte, Dworkin dice que no puede haber una distinción entre teoría y práctica jurídica, que la naturaleza interpretativa abarca a ambas, porque el derecho, como la ciencia del derecho, son conceptos interpretativos, ¿sí? De tal forma que no hay lugar, eh, perdón, es que no hay lugar para la neutralidad, ¿no? No hay neutralidad para quienes
realicen labores interpretativas en el derecho. Las conclusiones resultantes involucran y adoptan un punto de vista interno dentro del derecho, ¿no? Entonces, cuando se propone la teoría interpretativa del derecho por Ronald Dworkin, en oposición a las teorías semánticas, lo hace pensando que es imposible dar criterios semánticos que puedan determinar si algo debe o no ser considerado como derecho, ¿sí? Las relaciones entre las palabras y su significado en un contexto. En este caso, el contexto lo daría el derecho, ¿no? Y entonces, lo que sí define al derecho es la práctica social que se compone por conjuntos de reglas, de valores, y propone para esto un modelo de interpretación creativa que muestra el objeto interpretado como el mejor ejemplo posible del género al que se considera que pertenece, ¿no? Luego de llevar a cabo juicios evaluatorios primarios y secundarios. Entonces, requiere que los participantes en la práctica jurídica, realicen actividades interpretativas. Es de esa actitud que surge el derecho como concepto interpretativo. Para Dworkin, la interpretación no puede ocupar otro lugar que el de todo el espacio del derecho, ¿no? Que es distinto al que le asigna Kelsen. Entonces, la teoría de Dworkin, a pesar de que no pretende ser una teoría general del derecho, sí es una teoría normativa de la interpretación, ¿sí? Dice que a grandes rasgos la interpretación, esto es textual, ¿no? La interpretación constructiva trata de imponer un propósito a un objeto o práctica para hacer del mismo el mejor ejemplo posible de la forma o género al cual se considera que pertenece. La interpretación creativa, desde una perspectiva constructiva, se ocupa de la interacción entre el propósito y el objeto. Claro, esto está lejos de ser el objetivo de la teoría pura del derecho, ¿no? Que tiene toda la intención de convertirse en una teoría general del derecho, y el hecho de que la interpretación no sea evidentemente el eje de esta ha provocado que a Kelsen se le acuse eh, de hacer menos los métodos interpretativos, ¿no? Y que además no hay razón lógica por la que habrían de ser el centro de la teoría de Kelsen, ¿no? Algunos autores dicen que todos los métodos interpretativos desarrollados hasta ahora tienen siempre un resultado posible o llevan a un resultado posible, pero ninguno a uno solo correcto, ¿no? La pregunta de cuál sea la posibilidad correcta en el marco del derecho aplicable no es, dicen, no es 3/4 según los supuestos previos 3/4. Ninguna pregunta dirigida al conocimiento del derecho positivo plantea preguntas teóricas jurídicas, sino problemas políticos. Es una proposición, ¿no? De tal forma que no se puede escapar ningún juzgador, ninguna juzgadora, a una labor interpretativa. Y que esa labor interpretativa siempre supondrá problemas más allá del derecho, ¿no? Bueno, entonces estos son dos polos opuestos en cuanto a la importancia que se le da a la interpretación en la teoría del derecho contemporánea, pero hay más teorías, ¿no? Vamos a ir hablando de algunas de ellas, ¿no? Déjenme avanzar en la presentación. Vamos a hablar ahora de algunos otros autores, ¿no? Que se han ocupado de esta parte. En el caso de Hart, ¿no? Tiene una preocupación por el fenómeno de la que denomina textura abierta, por la que el lenguaje del derecho se encuentra parcialmente indeterminado. Otra vez la indeterminación, ¿no? De los significados, de sus relaciones, de sus resultados. Ahí, o sea, el concepto de indeterminación puede entenderse en el sentido de la norma como tal no tiene significados que estén previamente determinados antes de que sean aplicados, o la indeterminación en los términos en los que platicamos ayer del realismo estadounidense, ¿no? De la indeterminación de la seguridad jurídica como idea, como concepto y como posibilidad de determinar previo a que haya un procedimiento judicial cuál va a ser el resultado, ¿no? Y ya vimos cuáles son los presupuestos tanto teóricos como metodológicos que emplea Jerome. Ay, se me olvidó ahorita el nombre, el apellido de este individuo, ¿no? Pero bueno, a la hora en su libro de Derecho. ¿Perdón? Sí, me dieron el apellido. Jerome Frank.
Jerome Frank, gracias. Este, los presupuestos metodológicos y teóricos de los que parte para hablar de la indeterminación en las resoluciones. Y estamos hablando de la indeterminación en las normas, que es lo que se interpreta, ¿no? Con todos los otros elementos que ya habíamos visto, ¿no? Con todos los otros presupuestos filosóficos, lingüísticos, simbólicos, sintácticos, etcétera, ¿no? Y que trascienden solo a los enunciados. Bueno, ya toda la pragmática y todo. Bueno, entonces, de acuerdo con Hart, la función de la interpretación jurídica precisamente es la de eliminar esta indeterminancia, ¿no? Esta indeterminación que tienen las normas generales en algunos casos. Y por eso resulta, él decía que el derecho era parcialmente determinado. Hay otros autores, entre ellos Habermas, otro Luhmann, Unger, que hablan de la indeterminación absoluta del derecho, ¿no? Pero bueno, él dice es parcialmente determinado. De tal manera que esta indeterminación en algunos casos hay que, para hacer el ejercicio interpretativo, vincular el concepto de interpretación con el de aplicación de esas normas en los casos individuales difíciles, ¿sí? Algo que después algunas teorías argumentativas recuperan, ¿no? Robert Alexi, después la idea de Manuel Atienza, ¿no? Pero bueno, Hart encuentra soluciones a varios de los problemas que plantea a través de la interpretación, pero hay dos motivos por los que, de acuerdo con el autor que les referí, no lleva este concepto a la cúspide de su construcción teórica, ¿no? Primero, la actividad interpretativa, dice, se sitúa en una perspectiva a posteriori, ¿sí? La indeterminación del lenguaje jurídico, que no es lo que a Hart le interesa más, y en segundo lugar, porque no es la panacea, ¿no? Dice Hart que los cánones, de interpretación no pueden eliminar, aunque sí disminuyen estas incertidumbres, porque estos cánones son a su vez reglas generales para el uso del lenguaje, emplean términos generales que también requieren interpretación, ¿no? Pero como ven, seguimos moviéndonos en el campo del objetivo o de lo mayormente objetivo posible, ¿no? El realismo norteamericano fue el que puso otro énfasis, otro acento, y la sociología del derecho, desde luego, que pone otro más, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de interpretación, así que no compliquemos esta parte. En fin, el realismo jurídico, como decía, norteamericano, habla de esta interpretación como un papel para reformular reglas hasta conseguir el fundamento de la decisión que va a adoptar el juez, ¿sí? Esta labor de interpretación es uno de los mayores preocupaciones y es a partir de las metodologías que lo resuelven, ¿no? Por un lado, ni la norma legislada, de acuerdo con esta corriente, de acuerdo con estas proposiciones, ni la norma legislada ni el precedente pueden actuar directamente como premisa mayor dentro del silogismo judicial. Nuevamente, poniendo la idea de la resolución de los conflictos con las reglas de la lógica. Dicen, bueno, la norma como hipótesis, ni el precedente son premisa mayor, ¿no? En el entendido de premisa mayor, premisa menor y resultado o síntesis, ¿no? Y en su lugar ponen una creación de los jueces que no es sino una reformulación de las normas. Hablando de Jerome Frank, él tiene un planteamiento sobre esta existencia de una zona de transición entre las normas y los hechos y demuestra cómo los autores realistas otorgan en sus manifestaciones más extremas, dentro de los cuales Jerome Frank puede encontrarse, ¿no? Una posición relevante en la interpretación, ¿no? Esta coyuntura, dice Jerome Frank, los casos en que las partes se muestran en desacuerdo sobre los hechos ocurridos, recordemos que él plantea la problemática sobre todo en cuanto hace a la interpretación y a la resolución con base en hechos, no con base a normas. Entonces, esta coyuntura, o en esta coyuntura, la selección de los hechos relevantes requiere una interpretación de la norma jurídica. Además, la interpretación de la norma afecta a la interpretación de los hechos y viceversa. Para decirlo de otro modo, de acuerdo con Jerome Frank, la interpretación de la norma y su aplicación a los hechos relevantes se superponen, ¿no? Entonces, lo que podemos pensar, algunas de las
ideas que hasta ahorita hemos establecido para hablar de los distintos tipos, los distintas problemáticas que proponen los autores, ¿no? Tendríamos primero la postura de Kelsen, en donde la interpretación se ve como un acto de voluntad. Del otro lado está Dworkin con una visión integral de que el derecho es un concepto interpretativo. Y en medio podría estar Hart y los realistas norteamericanos, ¿no? Cerca de Dworkin quizás, pero no en el mismo lugar, ¿no? Bueno, iba a hacer un comentario relativo al realismo jurídico norteamericano porque no es como muy homogéneo, ¿no? O sea, la propuesta del realismo norteamericano, hay distinciones entre quienes son escépticos de las reglas, quienes son escépticos de los hechos, hay quienes piensan que más que una escuela fue un movimiento, ¿no? Etcétera. Entonces, digamos, cuando digo realismo norteamericano, estamos encerrando a autores que, bueno, tenían una preocupación similar, pero que las respuestas que daban no era tan homogénea, ¿no? Pero bueno, después, déjenme avanzar en la presentación. Tenemos este cuadro que viene en este artículo en el que estoy basando parte de esta charla, que hace una distinción entre los formalistas y los escépticos, ¿no? Las premisas básicas de las teorías formalista y escéptica que tienen. Primero, por un lado, la formalista, vamos a hacer la lectura de uno y de otro, que la interpretación es cognoscitiva, hay que verificar, el significado objetivo de los textos normativos, la intención subjetiva también de los autores. La teoría escéptica dice que la actividad de interpretación es de valoración y decisión, no de conocimiento, ¿sí? Después, los enunciados de los intérpretes son enunciados del discurso descriptivo, de los cuales se puede comprobar la veracidad o la falsedad. Por otro lado, o sea, los escépticos son más de la idea de la indeterminancia, ¿no? De la idea de que la interpretación es una idea abierta, ¿no? Que no hay algo predefinido, entonces no hay algo como el significado propio de las palabras, ¿sí? Ya que una misma puede tener el que le incorpora el emitente o el que le incorpora el usuario, y entonces no hay estipulaciones verdaderas ni falsas. Recordemos todo lo que habíamos hablado de la metafísica, ¿no? De las palabras, de la atribución de significado, de dónde surgen los significados y las respuestas que se dan. O sea, como problema filosófico es importante y es interesante, ¿no? No nada más un sistema cerrado que se define a sí mismo, sino un sistema lingüístico que tiene estos cambios espaciales, temporales, ¿no? Que son históricos. Hemos puesto muchos ejemplos con relación a esto, un ejemplo de ciudadanía, de familia, ¿no? Y cómo estos van cambiando no solo con relación a un cuerpo lingüístico específico, sino relación con entornos y prácticas sociales, ¿no? Entonces, bueno, estas teorías van tratando de responder y por lo tanto utilizan metodologías diferentes y divergentes, ¿no? La teoría formalista piensa que los sistemas jurídicos son completos y coherentes, ¿no? Que tienen respuestas preexistentes para todos los planteamientos. Desde luego, la teoría escéptica, pensando que el derecho, ahorita vamos a ver un poco más de esto de la indeterminancia, ¿no? Que las diversas interpretaciones dependen de posturas valorativas de los intérpretes, ¿no? Esa parte que también es importante por el, ese aspecto, pues, que decía de la atribución de significados y el elemento objetivo contra el elemento subjetivo, ¿no? La arbitrariedad supuesta, que se trataba de combatir con la idea de los jueces como boca de la ley, contra la idea de hay elementos jurídicos, lingüísticos, simbólicos para atribuir un significado. Tampoco son significados del todo arbitrarios, ¿no? Después, relativo con esto, ¿qué tanta posibilidad creativa tiene el juez? Muy reducido o inexistente, de acuerdo con la teoría formalista, ¿no? Pero
de acuerdo con la teoría escéptica, cuando hay lagunas, los jueces crean derecho, tanto como los legisladores, ¿no? Entonces, como en otras cuestiones, los realistas norteamericanos llegan a la frontera de la postura escéptica, hacen eco de la postura escéptica, y entonces ellos generan este movimiento, porque decía que es un movimiento que no es tan homogéneo, ¿no? Formulan estas ideas en contra del estilo formal y dicen debe de ser reemplazado por un grand style, ¿no? Que no sé en realidad cómo traducirlo. Que tendría las siguientes características. Primero, que se mira de manera continua a la razón o principio tras la regla, que apela al llamado verdadero entendimiento de los hechos, la correcta evaluación de los hechos, ¿no? Que hace referencia a la secuencia de reglas, decisiones y a una guía provista para el futuro. Y que la búsqueda de la solución es la adecuación con el propósito. Esta orientación al futuro es derivada de que se toman en cuenta consecuencias que producen las decisiones. O sea, el juzgador toma en cuenta las consecuencias jurídicas, políticas, sociales de sus decisiones y es posible que con relación a esto se subdivida a unos escépticos de las reglas y otros escépticos de los hechos, ¿no? Dentro del primer tipo hay una preocupación más por los problemas que plantea la construcción de la premisa normativa del silogismo judicial, ¿no? Y en el segundo tipo, o sea, cuando se trate de problemas normativos. El segundo tipo, hablamos ya bastante de Jerome Frank, pero la preocupación está más enfocada por problemas fácticos, ¿no? Que se presentan en los procesos, como decía yo, se define con ello una metodología, la primera instancia, ¿no? Que es lo que le interesa analizar. Y va más allá de los escépticos ante las reglas, porque los problemas de la indeterminación no solo es sobre el sentido en que los jueces interpretan las normas, sino predecir la actitud del juez ante la prueba, ¿no? Y a través de ella la decisión sobre los hechos del caso. Entonces, frente al grado de indeterminación del derecho, este realismo prefiere la discrecionalidad en la aplicación de las reglas por parte de los jueces, ¿sí? Y los que son menos radicales, ¿sí? Consideran que es posible una situación en la que dicha discrecionalidad esté controlada y entonces las reglas tendrían que reformularse para que mostraran claramente su propósito, ¿no? Que tendría que constituir el instrumento interpretativo fundamental. En el caso de Ross, es un realista que dicen atípico, ¿no? Porque la interpretación jurídica, entendida como actividad dirigida a exponer el significado de la norma, coincide con el método jurídico o tránsito de una regla general a la decisión particular cuando el derecho es legislado. Frente a esta concepción, ¿no?, de la actividad judicial como una inferencia lógica deductiva, rechaza la idea de que la interpretación de las leyes que llevan a cabo los jueces sea un proceso puramente cognoscitivo, ¿no? Sino que hay un problema práctico que tiene la naturaleza de una decisión como acto de voluntad, a pesar de que el objeto de la interpretación sean las diversas reglas jurídicas que recoge el derecho legislado. Entonces, la interpretación como actividad que conoce significados debe de servirse de la dimensión semántica, de la que ya hablamos, la sintáctica, la conexión lingüística y no lingüística, ¿no? Y el plano sistemático, ¿no? Y a esto le llama la interpretación pragmática, ¿sí? Este pragmatismo es lo que le permite reconocer que el derecho, aunque tendría que ser una actividad descriptiva y no prescriptiva, tiene ambas cosas, ¿no? O sea, no solo describe conductas, sino que en su aplicación también las prescribe, también las establece, ¿no? Y habíamos visto a Dworkin, ¿no?, que en estas posiciones se sitúa del otro lado, porque dice que hay una interpretación correcta que excluye al resto de las interpretaciones. O sea, no hay una indeterminancia, ¿sí? Mostrar al objeto interpretado, bueno, a ver, hay una cierta indeterminancia de la norma, pero hay una forma de llegar a un resultado correcto,
¿sí? Entonces, mostrar al objeto interpretado como el mejor caso posible del género al que se considera que pertenece es posible porque el derecho es una práctica social que se juzga mediante valores morales. Pero todos estos van introduciendo elementos que de alguna forma tienen un contenido metafísico, ¿no? Los elementos morales que prescriben los fundamentos de ser y los fundamentos de deber ser, ¿no? Ontológicos y deontológicos de la norma, ¿sí? Claro, estos autores, a ver, todos, tanto Kelsen como estos nuevos autores, responden a circunstancias del tiempo, ¿no? Kelsen no nada más era un convencido del positivismo filosófico. El positivismo filosófico, recordemos, se establece en momentos en donde se quería hacer algo como lo que hacían las ciencias naturales, de descubrir leyes universales, pero era un momento en donde había ¿cómo decirlo? Una confianza muy importante en el progreso, en las ciencias, en el desarrollo, ¿no? A pesar de que había ahí obras, hablé de Dickens, ¿no? Que las consecuencias del progreso, pues eran en ese entonces, ¿no? Bueno, siguen siendo en alguna medida, ¿no? Pero la contaminación, la explotación, él se refería al trabajo infantil, etcétera, ¿no? La pobreza, desde luego, que también producía, pero había una confianza en el desarrollo, ¿no? Había una confianza en las postrimerías del siglo XIX, principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, de la ciencia como un instrumento, de la razón como la guía última para la humanidad. Y esa era la ontología del hombre, ¿no? Y su deontología. Que eso no les preocupaba propiamente a los positivistas, pero era la guía finalmente, ¿no? Después vienen las guerras, tanto la primera como la segunda, la devastación, y entonces ahí hay un alejamiento hacia esta confianza excesiva en la ciencia, en la objetividad, y desde luego, pues las normas dicen, bueno, es que tiene que tener un contenido moral, porque puede haber una norma legislada, lógica, dentro de un sistema que sea profundamente injusta, y entonces la justicia vuelve a ser como un fundamento tanto ontológico como deontológico, ¿no? O sea, la esencia, pero también el camino que persigue el derecho. Entonces, estas teorías, insisto, no son ajenas, no se piensan nada más así en abstracto, sino que tienen una relación con las circunstancias históricas en que se promueven y en que van encontrando fuerza, ¿no? El propio Jerome Frank es la lectura de un libro, o sea, también con la idea de que el sistema de precedentes, que la valoración normativa, que tenía el formalismo jurídico, ¿no? Porque trata de recuperarse, desde luego las corrientes son como estas olas, ¿no? Son sucedáneos, y entonces también son dialécticas, y también hay oposiciones, y hay neopositivismos que lo vuelven a reformular. Bertrand Russell, cuando escribe sus ideas, ya pasó la Segunda Guerra Mundial, y no obstante, trata de recuperar una noción de conocimiento objetivo, formulando esas proposiciones, y luego Wittgenstein lo hace para el lenguaje, ¿no? Y bueno, el chiste pues es que estos sucedáneos van nutriendo los debates, van transformando las ideas, ¿no? Y entonces, bueno, este renacimiento de la idea de la importancia de reglas que limiten en lo posible el arbitrio, pues encuentra en los formalistas un campo fecundo, ¿no? Y entonces dicen, no, es que sí se puede llegar a un conocimiento objetivo, más allá de que no se deshacen del elemento moral que puede tener el derecho legislado, y ahí habría muchas cosas que decir con relación a ello, porque hay leyes en los propios Estados Unidos, ¿no? Profundamente injustas, de segregación y todo, que fueron, todavía en ese momento eran, como se dice en inglés, ¿cómo sería la traducción más adecuada de enforced? Bueno, que se trataba de que se cumplieran, ¿no? Y bueno, entonces, Jerome Frank observa y lee un libro en donde ve que hay un número importante de personas que se condenaron de manera errónea. Y es donde observa que hay una falsa apreciación de los hechos, una mala apreciación de los hechos. Y que no hay una justificación, además, para esa apreciación de los hechos equivocada, ¿no? O por lo menos subjetiva. Y entonces, pues, le tira otra vez el tablero, la certeza de los formalistas, porque no lograron esta idea de justicia, ¿no?
Entonces, bueno, esto nada más para centrarnos un poquito en este debate y cómo se retoman planteamientos filosóficos que renacen, ¿no? Desde luego el giro lingüístico, y por ahí encontramos a Gadamer, a Ricoeur, fue muy influyente, tanto en la filosofía como en el propio derecho. No lo fue tanto las ideas de Heidegger, quizás porque Heidegger y los que le siguieron o los que lo antecedieron como Nietzsche eran muy desconfiados de la razón, ¿no? Y despojar al derecho del elemento racional es algo muy, muy osado, por lo menos, ¿no? Sí, sí se ha hecho en algunas críticas, pero no de filosofía del derecho, sino de filosofía sobre el derecho. Dentro de la filosofía del derecho hay como una, una no quiero decirle miedo, lo que pasa es que si le quitas el elemento racional, entonces te queda algo como muy, muy raro, ¿no? Si no hay una racionalidad propia del elemento jurídico, entonces, ¿qué es exactamente, no? Aunque desde luego siempre es bien interesante leer a Nietzsche en su genealogía de la moral, como de ahí se derivan estos fundamentos morales que después guían el quehacer y el ser mismo del derecho, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, nada más como las filosofías influyen en los planteamientos, ¿no? Entonces, bueno, valores morales, ahí me quedé. Los juicios evaluatorios que se realizan, ¿no? De los que habla Dworkin, permiten determinar como una práctica jurídica concreta y desarrollan al máximo esos valores, ¿no? De manera que se convierta en la mejor práctica posible de las que admiten los materiales interpretativos en etapas previas. La posición de Kelsen con respecto a este planteamiento se podría imaginar, ¿no? No hay método caracterizable jurídico positivamente en el cual varios significados lingüísticos de una norma se pueda considerar como el correcto, porque para Kelsen siempre hay un margen de discrecionalidad para el órgano aplicador, porque la relación entre una grada superior y una grada inferior del orden jurídico es de incompleta determinación, y entonces siempre hay un grado de indeterminación que se configura en un abanico de posibilidades de aplicación. No renuncia a esa parte Kelsen, ¿no? Y esto lo comparte Hart porque piensa que la legislación, los precedentes, cuando utilizan los términos clasificatorios generales, dan lugar a la presencia de la indeterminación en las zonas marginales de todas las normas. La frontera, ¿no? O sea, pensemos, uno puede definir una serie de conductas como jurídicas o como antijurídicas y no hay ningún problema cuando en los hechos se adecua perfectamente a lo que prescribe la norma. Pero hay muchas conductas, hay muchos hechos, hay muchas circunstancias que están en la frontera, ¿no? En la frontera entre lo jurídico y lo antijurídico. Supongamos que fueran dos esferas. Y lo que está en la frontera, esos intersticios, son los que generan los problemas y son en donde justamente no tenemos una definición para eso. Y entonces la definición de su juricidad o antijuricidad, y no solo lo pensemos en términos penales, ¿no? Pensémoslo, perdón, en términos de que le corresponda o se le reconozca un derecho a una determinada persona que reclama para sí, puede ser un derecho civil, ¿sí? Y puede ser inclusive reconocerle el estatus de persona a un ente que no contiene todos los atributos. Y entonces todo eso va generando indeterminación, ¿no? Y muchas veces llega a los juicios, voy a poner un ejemplo electoral, ¿eh? Llega a los juicios antes de que sea legislado. Ejemplo electoral. La génesis del procedimiento especial sancionador es, es el resultado de una interpretación que se hace por una pretensión que había en el conflicto de 2006, del conflicto postelectoral. Una de las cosas que se reclamó era que había habido una serie de actos indebidos por parte de unos grupos, unos colectivos, y se pedía una sanción para ellos. Se les solicita al Instituto entonces Federal Electoral y les contestan que no hay un medio para conocer esta parte, ¿no? Resulta insatisfactorio para los promoventes y acuden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por cierto fue muy vilipendiado en ese entonces, pero en realidad si uno conoce la génesis del procedimiento especial sancionador, verá que se construyó todo un medio, toda una vía procesal ante la insuficiencia legislada de una vía procesal
para sancionar un tipo de conductas que podían poner en peligro la equidad en la contienda. O sea, una respuesta, y la respuesta fue, de verdad, esa sentencia es bien, bien interesante de leerse, ¿no? Y toda la génesis del procedimiento especial sancionador, ¿sí? Entonces, hubo una pretensión para la que las normas eran insuficientes. Y no fue únicamente como, no, pues es que no hay normatividad y pues eso es lo que hay, pero como además las sanciones son de estricto derecho, pues no se te puede imponer ninguna y no se te puede dar respuesta a tu pretensión. En cambio, se estableció todo el procedimiento, después se legisló en la reforma de 2007, pero tiene la génesis en una sentencia que estableció un mecanismo, ¿no? Hay jurisprudencia del tribunal en ese sentido, de la obligación que tienen los tribunales de establecer ante la falta de vías procesales para reclamar un derecho, que se establezca un procedimiento idóneo. Es la propia génesis del juicio electoral, ¿no? Que por cierto también deriva en su génesis, no nada más es, pero en su génesis de procedimientos especiales sancionadores que promovieron ciudadanos que no tenían una vía idónea y que dijeron, bueno, entonces vamos a tramitar esto como juicios electorales, ¿no? Y ha servido los juicios electorales para toda una serie de supuestos no previstos por la norma que tengan una vía procesal. Esto solo para decir, hay situaciones de hecho que no están previstas en la norma y esas situaciones no nada más tienen que ver con aplicación de derechos subjetivos, también de derechos adjetivos, o sea, vías, ¿no? Vías para hacer valer derechos. Y entonces, cuando tenemos intersticios, ¿no? Cuando, híjole, es que no está ni de este lado ni este, ¿no? O sea, en el caso del juicio electoral, no está legitimado por el JDC porque este tipo de actos no procede para ellos el JDC, pero tampoco el recurso de revisión porque ese es exclusivo de los partidos políticos. Entonces, ¿qué hacemos? Tiene un derecho que reclamar, ¿no? En este caso, en la génesis del juicio electoral me refiero, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Bueno, vamos a establecer una vía. Entonces, ahí es donde hay una labor de interpretación justamente, ¿no? ¿Qué es lo que se está interpretando? Bueno, entre otras cosas, desde luego la seguridad jurídica, el artículo 17 constitucional y todo el sistema interamericano de derechos humanos. No puedes, no, pues no hay vía, no te puedo decir nada, ¿no? Así como, no, pues es que fíjate que hay 15 ventanillas y pues tu trámite no se adecua a ninguno, así que pues lo siento, no te quedas ahí con tu solicitud. Esa no puede ser una respuesta judicial. Y entonces se colman esas lagunas, ¿no? Pero ahí es donde se crea este derecho, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos encontrar la indeterminancia, ¿sí? La indeterminancia normativa. No está todo previamente prescrito, ¿no? O bueno, escrito o contemplado. Hay muchas situaciones que rebasan las propias disposiciones normativas y sus alcances, ¿sí? Bueno, entonces, pues esto para decir que estas posiciones de la aplicación de las teorías, pues tienen aplicaciones teóricas muy concretas, ¿no? Hart lo podemos ubicar en medio, ¿no? De las posiciones formalista y escéptica que tenemos en la presentación. Él trata de demostrar que hay caminos intermedios, ¿no? Entre el noble sueño de los formalistas que tienen que el derecho siempre tiene soluciones y la pesadilla escéptica, ¿no? Y entonces él se da cuenta de que para que las reglas sean útiles como pautas de conducta, no es necesario que regulen por anticipado y con certeza todos los casos que en el futuro puedan presentarse, como los ejemplos que puse, ¿no? Introduce entonces la distinción entre los casos claros y los casos oscuros, y entonces sobre estos últimos, es que la actividad judicial no puede ser declarativa meramente, ¿no? No hay vía procesal para el derecho que tú estás reclamando. A lo mejor tienes derecho, a lo mejor lo puedes reclamar, pero no hay vía, ¿no? Fíjense, hay algunas personas, no sé si puedo decir que me incluyo entre ellos, pero que consideran, lo que pasa es que yo no tengo la formación jurídica tan sólida como para decirlo, pero hay personas que sí, y digo la formación jurídica porque tengo otra formación en el posgrado, entonces no diría que podría ser como esta disquisición filosófico-jurídica tan acabada, pero que dicen, a ver, ¿cuál es el sentido de que haya distintas vías procesales cuando lo que se tiene que demostrar es la existencia de un derecho? Y la existencia de distintas vías procesales puede llevar a equívocos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? Órganos jurisdiccionales, una vía procesal y un derecho a reclamar, ¿no? Nuestra tradición jurídica romano-germánica, romano-germánica,
tiene esto de las acciones de la ley, ¿no? Y que las acciones prescribían estos derechos objetivos para reclamar determinados derechos subjetivos. Y una idea que distribuye competencias, etcétera. Pero hay quienes dicen, y en la escuela judicial lo hemos comentado, si son necesarias que haya distintas vías procesales cuando todo podría tramitarse. Una sola, cuando lo único que se tiene que acreditar es una pretensión, un derecho, un fundamento y un órgano competente para ello, ¿no? Claro, las acciones, como decía, distribuyen competencias, y entonces ahí nos meteríamos en otro problema, pero en el sistema norteamericano no hay tanto esa problemática de, ay, ahora cómo determino cuál es la vía procedente, ¿no? Porque basta con que se tenga derecho para. Pero bueno, eso nada más para hablar de estas posibilidades de intersticios, de indeterminación, perdón, del derecho, ¿no? Entonces, bueno, decía, hay casos oscuros y hay casos claros, y entonces aquí es importante cuando recuperan a Hart, dicen que la tesis de él respecto de la necesidad de adoptar esta decisión interpretativa previa para poder aplicar normas generales a casos concretos, los casos fáciles, y se sitúa en esta vía intermedia, ¿no? Entre opciones externas presentadas por los formalistas, para los cuales el juez dice el derecho, y los realistas, según los cuales el juez crea el derecho. En cambio, para Hart, el juez tiene que interpretar el derecho, y entonces la comunicación en el derecho no tiene que implicar ni jurisprudencias mecánicas, ¿no? Que no exige elecciones humanas, ni tampoco ausencia de comunicación de estándares generales inteligibles, que, o sea, no es anárquico, no es tan, bueno, pues lo que sea, está bien, ¿no? Luego Guastini dice que es falso que las decisiones de los jueces siempre son actividades cognitivas y que igualmente es falso que sean siempre actividades discrecionales. En su crítica a esta teoría intermedia, dice que asume la posibilidad de distinguir objetivamente entre casos fáciles, que caen en un núcleo esencial, y casos difíciles, que están en la zona de la penumbra, ¿no? Entonces, él dice que se puede sostener, que los intérpretes, en particular los jueces, utilizan la discrecionalidad no solamente al decidir la solución de controversias que caen en la zona de penumbra, sino al decidir, si la propia controversia está o no dentro de la zona de penumbra o el lugar, el núcleo luminoso, ¿no? Entonces, digamos, tenemos estas posiciones, ¿no? Dworkin y los realistas norteamericanos, Guastini y Ross, ¿no? En donde está en medio Hart, y que Kelsen, a pesar de este relativismo, no se podría considerar escéptico completamente porque su teoría dista mucho de eso, ¿no? Y porque sí pretende ser una teoría general del derecho, porque la pureza que postula lo obliga a separar la interpretación auténtica de la que no lo es. Y bueno, eso es la parte importante, ¿no? Tenemos finalmente una perspectiva de el juez contra el legislador, ¿no? Que identifica este autor, Francisco Ursúa, ¿no? Dice, el último plano en que se clasifican los autores que hacen las distinciones de las teorías interpretativas, es en cuanto a si toman una perspectiva del juez, o del legislador. Dentro del primer tipo, dentro de los que encuentran la perspectiva del juez, está Dworkin, los realistas norteamericanos, ¿no? Que adoptan las tesis pragmáticas en el sentido que distinguen de modo en que realmente se produce un razonamiento y la manera en que se presenta posteriormente, ¿no? Y entonces, en la preocupación que tienen por redefinir el silogismo judicial, intentan predecir las decisiones judiciales, que esto les decía, una preocupación del realismo norteamericano era saber si era predecible. Y esto es además una cosa cultural muy, muy de los Estados Unidos, ¿no? Les encanta la predicción, los modelos estadísticos, y se ve así en los deportes, por ejemplo, les gusta en el béisbol el porcentaje de bateo, en el fútbol americano el rating del quarterback, ¿no? Y entonces así puedes predecir qué tan probable los momios, o sea, todas estas cosas que luego se mueven en las apuestas, qué tan probable resulta, ¿no? Que un determinado jugador haga una jugada, y es lo que después tienen el fantasy y estas cosas. Lo único que voy es que es una cosa muy cultural. Y que entonces, haciendo eco de esto, se preocupan
por ver si se puede predecir la decisión que va a tomar un juez, ¿sí? Y bueno, el chiste pues es que esta preocupación, estas propuestas normativas, es la que le dan una perspectiva, un peso específico a la labor del juzgador. Y entonces se pronuncian sobre cómo debería tomar el juez las decisiones, ¿no? Una visión constructiva, pero para predecirlas también, cómo hacerle para llegar a predecirlas, ¿no? Una visión instrumental. Y entonces, bueno, es una perspectiva del mal hombre, lo dice en el libro Jerome Frank, ¿no? Que dice que para ganar, que se aproxime el derecho para ganar el caso, y que dice que si se quiere conocer el derecho, nada más, se mire el problema con los ojos del mal hombre, que solo le importan las consecuencias materiales, que gracias a ese conocimiento puede predecir, no con los del buen hombre, que encuentra razones para su conducta dentro y fuera del derecho en los mandamientos de su consecuencia. ¿Qué quiere decir? Que en la proposición normativa, antes de hablar de los jueces, en la proposición de la norma, hay una idea a priori de racionalidad. Esto las personas que les gusta el rational choice y el positivismo lo encuentran fascinante. No es mi caso, pero ese es otro tema. Porque dicen justamente, y la norma parte de la premisa de que existe tal cosa como una racionalidad y que esa racionalidad es instrumental, en términos de que se puede predecir inclusive un comportamiento social o asocial dependiendo de la probabilidad que la persona haga, el cálculo que la persona haga de que será o no castigado, ¿no? Y entonces, bueno, esto nada más para decir que hay quienes en la determinación de la norma jurídica establecerán la probabilidad de que ésta sea eficaz, ¿no? Que se cumpla. Por su parte, Ronald Dworkin aborda el fenómeno jurídico desde un punto de vista del caso concreto, ¿no? No de la generalidad, no apelando a una racionalidad a la hora de legislar, ¿no? Legislamos con base en la eficacia de la norma, legislamos presuponiendo que siempre va a haber un grado de racionalidad que tendremos que acotar, ¿no? O sea, racionalmente todo mundo potencialmente robaría o haría cosas si le benefician en una determinada circunstancia y entonces se trata de cerrar esas posibilidades, ¿no? Una idea muy positivista, que además viene de la economía. Pero bueno, independientemente de eso, decía, entonces, Dworkin, en cambio, aborda el fenómeno jurídico como manifestación, el problema de la indeterminancia, el problema del contenido normativo desde el punto de vista del caso concreto. Y entonces, a él lo que le importa no es la norma ni sus consecuencias, que se puedan determinar o no, sino cómo los jueces deciden, ¿no? Dice, es más lo, perdón, es lo que más les importa a todas aquellas personas lo suficientemente desafortunadas o litigiosas o perversas o santas como para encontrarse ante un tribunal. Entonces, él aclara que no le interesa todo lo que rodea al juez cuando toma sus decisiones, sino el contexto de justificación de las decisiones jurisdiccionales. Y deja fuera el contexto de descubrimiento. O sea, hago un paréntesis, ¿no? En la argumentación jurídica, el contexto de descubrimiento son los móviles psicológicos, contexto social, las circunstancias ideológicas que pueden llevar a un juez a dictar una determinada resolución. En el contexto de justificación, las razones que el juez alega para tratar de mostrar que su decisión es correcta o válida, se encuentran todas estas otras, todos estos otros factores, ¿no? En realidad, en ese contexto, la exigencia de que la decisión esté justificada implica la justificación jurídica y la justificación moral. Y entonces, en la etapa interpretativa, ambas suelen confundirse, ¿no? Él hace esta tipología del juez Hércules, ¿no? En donde la tarea es resolver casos concretos, elaborando la mejor teoría que reconstruya todo el sistema jurídico. Entonces, de esta forma, la posición de Dworkin es integradora respecto al fenómeno jurídico como la búsqueda de una decisión justificada y una respuesta correcta para el caso de qué se trate, ¿no? Entonces, cuando habla de derecho, se refiere al caso concreto.
tiene polémica con algunos otros autores. Dice que este otro autor de apellido Ras usa el concepto de derecho de manera arbitraria, ¿no? Porque presupone que la tesis dworkiniana de la única respuesta correcta simplemente es una consecuencia trivial de una redefinición de lo que es la razón jurídica, ¿no? Bueno, entonces hay distintas respuestas a esto. Hay quienes afirman que lo que sucede entre uno y otro es que hay uno que ve el derecho básica y paradigmáticamente como algo que se relaciona a la justificación del estado de coerción y por eso se centra en las decisiones judiciales, y el otro, Ras, ve el derecho un medio para guiar y coordinar la conducta de los ciudadanos y entonces adopta una postura desde la perspectiva del legislador, ¿sí? Este autor, Joseph Ras, tiene un artículo interesante, ¿por qué interpretar? Y dice que la pregunta que se debe de hacer antes de decir cómo interpretar es por qué se debe de interpretar, ¿no? Dice, la equidad y el papel de los tribunales son determinantes de la naturaleza de la interpretación, pero son la autoridad y la continuidad de factores que dan respuesta a la primera conducta. Entonces, la dependencia del derecho en la autoridad explica por qué el razonamiento jurídico es interpretativo y el razonamiento moral no, ¿sí? Y entonces su argumento principal cuando habla de la interpretación es que como las interpretaciones resultan exitosas en tanto iluminen el significado de sus objetos, del qué es lo que se interpreta, se sostienen por razones constitutivas que muestran cómo, ¿no? Este pluralismo interpretativo es consistente con la objetividad de la interpretación. Siempre vamos a encontrar esta idea de que la interpretación no es, ¿no? Porque algunos le ponen este elemento de, bueno, es que si las cosas son interpretables, entonces el resultado no solo es indeterminado jurídicamente, sino también es indeterminado moralmente, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los elementos que me garanticen que en todo caso la resolución sea jurídica, ¿no? Y bueno, esto es una cosa que quizás nunca se pueda tener una respuesta última sobre esta cuestión, porque entonces luego ya entramos a la parte que decía la sociología del derecho, todo lo que tiene que decir al respecto, y pues sí, vamos a llegar al grado total de indeterminancia. Por eso les recomiendo Hay un libro publicado por Fontamara que se llama Política y Derecho, escrito por Santiago Carasale, profesor de Flaxo, y que habla sobre la indeterminación. Filosóficamente es un poco árido, pero plantea esta problemática, ¿no? Bueno, la perspectiva de Hart, por su parte, también es del legislador, las reglas generales, ¿no? Por eso su interés principal está en el fenómeno de la indeterminación desde esta perspectiva a priori, ¿no? No tanto cómo se soluciona cuando llegue a los órganos de aplicación, sino la norma por sí misma, ¿no? Entonces, superar una indeterminación a priori implica evitar que aparezca, por ejemplo, utilizando definiciones enumerativas, pero nunca se puede lograr porque esta técnica enumera casos genéricos y no particulares. Además de que no se puede prever, como decíamos, o sea, esta idea de la indeterminación a priori, ¿no? Es decir, la norma que no contempla todos los supuestos, pues nos regresa a los ejemplos del juicio electoral o del procedimiento especial sancionador, ¿no? Y todas estas, ahí estamos hablando vías procesales, pero también lo existen para definiciones, ¿no? La definición, ya puse muchas veces el ejemplo de la familia, pero es una definición indeterminada. Y ya vimos todos los elementos filosóficos que rodean esa indeterminación, no nada más es lingüístico, ¿no? Es la relación con los objetos, es el estar en el mundo, ¿no? Es el devenir de esa idea, de esa representación, de esas relaciones, ¿no? En función de otras relaciones que también se han establecido. Entonces, todo esto no es únicamente como la norma, como norma, ¿no? Sino todo lo que hay detrás de ella, en tanto que la norma cristaliza, como dijimos creo que en la primera sesión o segunda, posiciones, expectativas, escuelas me refiero no solo jurídicas, sino escuelas sociales, perspectivas, debates ideológicos que están ahí, ¿no? Cuando definimos familia, hay tensiones aún, puse ejemplos, ¿no? Como hay todavía, y que se manifiestan en argumentaciones jurídicas.
Y entonces hay una serie de principios, hay una serie de directrices que le darán más o menos luz al juzgador para determinar cuál es la definición relacionada con un contexto. Pero entonces ahí es donde volvemos a esta parte de la indeterminación, ¿no? Entonces, bueno, siempre va a haber esa problemática, ¿no? Por el carácter, decía, histórico, dialéctico, y por el carácter de significante mismo, que siempre son cuestiones espaciotemporalmente delimitadas. Entonces, la actividad interpretativa ayuda a superar estos problemas de indeterminación, siempre que no se trate el tipo más radical, o sea, en donde dicen que hay una delegación para que los órganos inferiores concreten la norma y la solución no está solo en la interpretación. Y bueno, ¿no? Estas problemáticas que siguen siendo, como decía, contemporáneas, ¿no? Kelsen considera el caso del juez como el caso prototipo, pero en su concepto en su idea de interpretación auténtica, que es necesaria para todos los supuestos de aplicación del derecho, engloba producción de normas generales, resoluciones jurisdiccionales de conflictos e incluso resoluciones administrativas, ¿no? Pone un gran énfasis en el papel cognoscitivo de la interpretación no auténtica, porque dice es preferible dejarlo en el punto de origen de este nuevo plano, ¿no? Y después Guastini dice que están los juegos interpretativos, está la posibilidad de que existan diversos intérpretes con distintos fines, y esta variedad de intérpretes da lugar a una multiplicidad de reglas para el ejercicio de interpretación. En la parte más cercana al juez está Dworkin, los realistas norteamericanos, ya dijimos por qué y cómo, ¿no? Sobre todo con Ross, ¿no? Y del lado de la perspectiva del juzgador, tanto Hart como Ras, que integran los resultados de esta tipificación que se construye, y entonces vemos que está la visión de interpretación como acto de voluntad contra la visión integral del derecho como concepto interpretativo, formalismo, escepticismo, y la perspectiva del juez con la perspectiva del legislador. Entonces, bueno, por último, estas interpretaciones que a la luz de la reforma de 2010 de derechos humanos, pues que encontramos los distintos niveles de control jurisdiccional, control constitucional, etcétera, ¿no? En el debate sobre la aplicación y la interpretación jurídica, no hay necesariamente una distinción respecto a los niveles de control jurisdiccional a que están dirigidas o que pretenden aplicarse las teorías. Como decía, el control jurisdiccional que hacen los órganos límite de revisión constitucional es diferente de los tribunales encargados de revisar aspectos de legalidad, reglamentarios, contractuales. Desde luego, esto es lógico porque su naturaleza jurídica, su racionalidad es distinta, pero hay teorías sobre la interpretación jurídica que pueden resultar, no sé si decirle absurdas como lo hace el autor, pero bueno, ociosas para los objetos que pretenden ciertos órganos de cierto nivel, ¿no? Y otras pueden tener modelos que lograrían mejor desempeño en estos, ¿no? Entonces, también es importante ver, dependiendo del órgano que se trate, las posibilidades que tiene de hacer control. Pensando que, insisto, estas y muchas de estas ideas están basadas en el artículo de José Francisco Ursúa. Y entonces identifica, dice, dos niveles de control jurisdiccional, ¿no? Tribunales que se encargan del control de legalidad y un solo órgano límite de control constitucional. Entonces, en el momento de interpretar el material que les compete, están del lado de la perspectiva de los jueces, pero los órganos jurisdiccionales límite tienen un importante grado de descentralización normativa, ¿no? Los casos que se presentan a su consideración son, digamos, de alguna forma oscuros, de indeterminación radical. Puse los ejemplos, ¿no? El Tribunal Electoral siendo un órgano de control constitucional, no hay una vía, ¿no? En términos de los ejemplos en los que puse, y que además esa indeterminación no se puede reducir a priori, sino que hay que solucionarla posteriormente, ¿no? El problema no está predeterminado. Otras veces la interpretación pragmática o por cuestiones morales de ideología política,
Entonces, no se pueden solucionar con un esquema formalista simple y no hay elementos en la norma para hacer un significado cognoscible y luego elegir entre las opciones. Y entonces, estos tribunales tienen un grado de discrecionalidad más o menos alto, acotado de alguna manera, pero la interpretación se convierte en un elemento de enorme relevancia, ¿sí? La Suprema Corte lo hace cuando establece los límites. Hoy hubo una discusión con relación a las Fuerzas Armadas. Bueno, ahí hay una consideración de índole tanto político, ¿no? O sea, hay toda la interpretación que se hace respecto de los alcances que tienen conceptos vertidos en un enunciado normativo, respecto de las facultades que puede o no ejercer y hasta dónde las puede ejercer el titular del Ejecutivo. Entonces, toda una serie de relaciones, ¿no? Pero lo que se hace es este ejercicio de reconstrucción completo, ¿no? Porque desde luego este tipo de impugnaciones, digo, puse ese ejemplo, pero se pueden poner muchos otros, no están solucionados en una normativa. De hecho, muchos de ellos suponen conflictos normativos, ¿no? Entonces, bueno, esta interpretación es muy, muy relevante, la posibilidad de que lo hagan, ¿no? Ahora, los órganos de control de legalidad reciben asuntos en donde el silogismo judicial tiene una solución que requiere menor creatividad, son procesos más cercanos al cognoscitivo, de una menor discrecionalidad, y entonces importa también la perspectiva del legislador, pero importa en un momento a priori, ¿no? En que trata de preverse el grado de determinación a que indefectiblemente estará sujeta a la norma, ¿no? Entonces, bueno, con respecto, dice el autor al final, con respecto al papel de la ciencia jurídica, esto ya es un apunte que transcribo, dice, con respecto al papel de la ciencia jurídica, hay también una diferencia importante en función a qué tipo de órgano de control se trate, ¿no? La limitación de descubrir los distintos significados opera relativamente bien en cuanto al control de legalidad, pero en niveles de órganos límite ya no es funcional ni realista, porque en la actividad interpretadora de estos difícilmente se disciernen los significados posibles contenidos en la norma, y entonces su papel debe seguir siendo el de proponer, pero compartirán con el órgano el estigma de política jurídica, ¿no? Que no podrá ser nunca ciencia jurídica. Esa quizás es debatible, ¿no? Toda resolución jurídica tiene efectos políticos. Toda resolución jurídica se refiere a la comunidad política y a las definiciones que construyen a los sujetos políticos, ¿no? Entonces, bueno, siempre ha habido esta reticencia del derecho, nunca me ha quedado muy clara por qué, de ser aparentemente refractario a la política, ¿no? Bueno, entonces, pues con esto damos por terminadas estas 4 sesiones, ¿no? Metafísica, positivismo, marcos teóricos, metodologías, interpretación, algunos de los problemas a los que se enfrentan los intérpretes y escuelas de interpretación con sus premisas, obviamente que también definen una metodología, ¿no? Pues les doy las gracias porque es más fácil para mí hablar 8 horas que para ustedes escuchar 8 horas a un mismo ponente en 2 módulos seguidos. Espero que no haya sido demasiado abrumador, demasiado aburrido, que les haya beneficiado en cuanto a sus expectativas cuando se inscribieron en este diplomado. Y pues nada, otra vez gracias. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario, adelante, nos quedan 12 minutos. Así que adelante, si tuvieran algo que decir con relación a esto, con relación a lo expuesto. Y si no, pues les agradezco mucho por su paciencia, por su atención y por su presencia estos 4 días. Muchas, muchas gracias. Sí, sí, el material, desde luego que se los puedo, como parte del diplomado se les comparte por parte del Departamento de Tecnologías, que hay un repositorio, pero quien me lo quiera solicitar, les voy a pasar mi correo personal. Me lo puedo solicitar ahí. No me tardo mucho en contestar. Normalmente contesto el mismo día o al siguiente. Entonces ahí con mucho gusto les comparto el material, las diapositivas, los artículos en los que me basé para hacer las presentaciones, ¿no?
Gracias, hasta la próxima.